No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Amigos y amigas de Radio Sefarad, como siempre, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias y Comentarios. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola Nicole, encantado una vez más de estar aquí contigo. Igualmente para mí, y comenzamos los titulares. Zapatero en Israel. Visita del presidente español según periódico israelí. Tensa relación entre Turquía e Israel. Abu Dhabi ondea bandera israelí. Comenzamos las informaciones en profundidad, Jordi. Pues sí, Nicole, el presidente español, como anunciabas, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con el presidente israelí, Shimon Peres, quien le agradeció las posiciones que ha adoptado en las últimas semanas para que no se llevara ante los tribunales a los líderes civiles y militares israelíes, que lo único que han hecho ha sido defender la vida de su pueblo. Peres ha hecho así referencia a la decisión de la Audiencia Nacional del pasado mes de junio, en la que se archivaba la causa abierta contra 7 responsables militares de Israel, entre ellos el exministro de Defensa Binyamin Ben Eliezer, por un bombardeo perpetrado por el ejército israelí en la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002. El tribunal consideró que el Estado israelí había realizado una verdadera y real actuación tanto administrativa como judicial para investigar al exministro de Defensa y a 6 militares implicados por un posible delito contra la humanidad. El Congreso de los Diputados está tramitando en la actualidad una reforma para restringir la aplicación del principio de justicia universal por el que la Audiencia Nacional podía asumir cualquier caso. El proceso aún no ha concluido, dado que el Tribunal Supremo debe resolver el recurso presentado contra el archivo de la causa. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se encargó de explicar los planes del Ejecutivo de llevar a cabo esta reforma en una conversación que mantuvo por teléfono con la entonces jefa de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, el pasado 30 de enero. Nicole. Ciertamente, este viaje ha sido interesante, es el primero en la mira, por supuesto, para la prensa española, no tanto para la prensa israelí, la presencia de Zapatero, lo que ha dicho Jordi, pero además, para agregar a todo este viaje que ha realizado Zapatero, el presidente español, a Israel, nada más a su llegada, José Luis Rodríguez Zapatero se reunió e hizo un homenaje de amistad al pueblo judío en su primer acto, en su primera visita, en el conocido Museo del Holocausto, con la cabeza cubierta por la kipá y acompañado, por supuesto, por el gran rabino de Jerusalén. El presidente del gobierno ha recorrido todas las estancias del museo y al llegar a la cripta del recuerdo ha encendido una llama perpetua en memoria de los 6 millones de judíos víctimas del Holocausto. Por supuesto que Zapatero firmó el típico libro de honor y colocó 6 millones, barbarie, dolor, memoria, paz, paz, con mi afecto al pueblo judío, con mi amistad al pueblo de Israel. Interesante, es lo que se esperaba de él. Posteriormente, pues Zapatero ha mantenido entrevistas con el presidente de Israel, Shimon Peres, quien ha dedicado un encendido elogio pues al ministro de Asuntos Exteriores, obviamente a Miguel Ángel Moratinos. Le dijo algo muy particular. Señor presidente, dijo mirando a Zapatero, por supuesto, ha cometido usted un error nombrando a Moratinos ministro, porque se sentía se tenía que haber quedado aquí como enviado especial. Obviamente lo dijo en alusión a los 6 años que estuvo Moratinos trabajando para lograr la paz en nombre de la Unión Europea. Pérez ha destacado el hecho de que España vaya a liberar y lidere en la Unión Europea en un momento clave en la región. Zapatero, pues por su parte, recalcó con que los 2 objetivos de esta visita son, pues, reforzar la amistad entre Israel y España, muy importante, por cierto, y ayudar a lo que es el proceso de paz. Continuamos hablando de la visita de Zapatero en Israel.
Somos amigos, así titula el diario israelí Ma'ariv, citando al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con motivo de su primera visita oficial a Israel. En la entrevista, Zapatero declara que se compromete a abrir una nueva página en las relaciones bilaterales. España es amiga de Israel. Cuando nosotros realizamos críticas, lo hacemos como amigos, afirma el líder socialista. Zapatero responde a la polémica en torno al informe Goldstone, que acusa a Israel y al grupo radical islamista Hamas de cometer crímenes de guerra en la última y masiva ofensiva militar en la Franja de Gaza. Tras afirmar que hay que tomar en serio el informe, encargado por una comisión de Naciones Unidas, Zapatero añade: la respuesta al informe debe ser inteligente, racional y en ningún caso debe ser un obstáculo para el proceso de paz. Yo sé que es un tema muy sensible en Israel y debemos actuar con cautela. Ma'ariv presenta a Zapatero un informe de la Liga Antidifamación que denuncia que hay un aumento del antisemitismo en España, y los creadores de opinión en España están cruzando la línea que separa la crítica legítima de las acciones israelíes del antisemitismo. En nuestro sondeo del 2009, 3/4 partes de los españoles creen que los judíos tienen demasiado poder en los mercados financieros internacionales y casi 2/3 creen que los judíos no son leales a España, según dice este informe publicado recientemente. Muy bien, hemos querido destacar esto por la importancia de abrir, ya que es la oportunidad en Radio Sefarad de buscar la otra óptica de las informaciones con respecto a Israel también. Y ciertamente la imagen siempre es distinta. Los israelíes y los judíos son dos personas distintas, son una nacionalidad y el otro es una religión que representa. Y obviamente la imagen de Israel que siempre ha destacado los medios de comunicación español no es la correcta, y de allí la manera de poder aclararlo. Obviamente que Zapatero dice: debo declarar de forma clara que no hay antisemitismo en España en ninguna de sus expresiones, no todo lo contrario, no toda publicación o fotografía debe ser considerada antisemita. La mejor prueba de eso es que hoy en día no hay actos antisemitas en España. Antisemitismo era en la dictadura de Franco, así lo afirmó el propio Zapatero, ¿no? Pero el periodista de este artículo que sacó Ma'ariv explica de que Zapatero cuenta que su familia es de origen judío, probablemente de una familia de los marranos, es decir, de los judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo. El mismo apellido Zapatero tiene un origen claro, y para los que han estudiado el origen de los apellidos españoles podrán saberlo. Incluso en otras declaraciones, el que fue el primer embajador israelí en España, Samuel Hadas, se refiere a la visita de Zapatero y a la posibilidad del recuerdo de esa famosa kefia palestina. Muchos lo recordarán esa foto en el 2006 en que se lo había colocado y había sido muy criticado. Lo que hay aquí es extrañeza de por qué ha tardado tantos años en visitar Israel. Estuvo al final de la guerra en Gaza, pero fue muy breve y en el marco de una visita de líderes europeos. El incidente de la kefia, que en su momento pues tuvo impacto psicológico importante en la opinión pública israelí, está ya prácticamente olvidado, aunque según pues nuestro corresponsal Salem Mergisi nos comentó que la prensa israelí no destacó pues tanto lo que es la presencia de Zapatero por tener ya 4 años y no haber visitado Israel tanto tiempo para poder haberlo hecho. Lo importante es el acto, es haber estado Zapatero en Israel, que se afianza en las relaciones entre España e Israel en todos los sentidos, económica, cultural, y España tiene un legado judío importantísimo que debe ser siempre considerado, así que bienvenido todo lo que sea visita y positivismo para Israel. Y ahora hablamos de un tema candente. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que la oposición a la participación de Israel en unas maniobras de la OTAN en suelo de este país fue un deseo del pueblo turco. Preguntado por la prensa sobre la tensión que esa decisión ha abierto con Tel Aviv, Erdogan respondió que cada autoridad política debe considerar los deseos y las demandas de su pueblo. Eso es lo que hicimos, aseveró el mandatario turco. Bueno, estas maniobras Anatolia Negel iban a realizarse en la región turca de Anatolia entre el 12 y el 24 de octubre con toda la participación de aeronaves de Estados Unidos, Italia, Israel y Turquía. Pero finalmente en los ejercicios han participado únicamente fuerzas turcas. Turquía decidió cancelar, como sabemos, la participación internacional en los ejercicios como una fórmula, pues según indicaron algunos círculos diplomáticos en Ankara, de calmar a los
los islamistas y evitar al mismo tiempo pues un enfrentamiento diplomático con Israel. Las buenas relaciones entre Israel y Turquía se enfriaron tras la operación Plomo Fundido contra Hamás hace ya 10 meses, durante las que el propio Erdogan pues lanzó acusaciones y críticas inusualmente duras pues contra Israel. Ya los círculos propios islamistas en Turquía pues criticaron en los últimos días a Erdogan por permitir la participación en las maniobras de los mismos aviones que habían bombardeado las zonas de los islamistas de Hamás al inicio del año. Lo cierto es que en los últimos años aviones israelíes participaron en estas maniobras conjuntas con la OTAN sobre el suelo turco, pero debe Turquía estar muy pendiente porque ya Angela Merkel, la canciller alemana, le ha dicho que no se comporte así si ellos quieren entrar en la Unión Europea. Ya para ir terminando, Nicole, la bandera de Israel ondeó por primera vez en el Emirato del Golfo Pérsico de Abu Dhabi. 2 delegados oficiales del gobierno se sentaron debajo de la bandera durante una reunión del Comité Administrativo de la Agencia Internacional de Energías Renovables, conocida como IRENA, que deben explorar alternativas de energía a la era post-petróleo. La reunión de la comisión se abrió el pasado lunes 12 de octubre en la capital de Emiratos Árabes Unidos de Abu Dhabi. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trata de la primera reunión del organismo celebrada en Abu Dhabi después de haber sido elegido por 130 delegados para actuar como anfitrión de la sede de la organización. Exactamente, pues unas 150 representantes de 70 países han participado en esa reunión, incluidos los representantes de Israel, Simona Halperin del Ministerio de Relaciones Exteriores y el doctor Abraham Arvid del Ministerio de Infraestructura. Imagínense personas como Simona o Abraham en una Abu Dhabi y una bandera de Israel en un país musulmán. Es interesante. Los dos fueron invitados a participar en la reunión pese a que Israel no mantiene relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el doctor Anwar Mohamed Gargash, pues destacó durante su discurso el compromiso de su país para alcanzar los objetivos de este proyecto y la importancia de toda la colaboración con los países miembros. Y así debe ser, las relaciones por los intereses económicos que deben existir entre los países fuera de las pasiones ideológicas y religiosas. Añadió también que la reunión simboliza la determinación del mundo para prepararse para la era post-petróleo, que hay que pensar muchísimo en ello, y la voluntad pues de los Emiratos Árabes Unidos para dirigir el esfuerzo para diversificar las fuentes de energía, que debe ser un poco el leitmotiv del siglo XXI. La ciudad de Masdar, diseñada para ser la primera ciudad verde en el mundo que se construirá cerca de Abu Dhabi, fue elegida para ser la residencia oficial de este proyecto. Y qué bueno, una bandera de Israel, a pesar de no, ¿verdad, Jordi?, de no tener relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, estar ondeando ahí. Los únicos países árabes que tienen relaciones con el Estado de Israel es Jordania y Egipto. Pues sí, es un primer paso. Exactamente, y ojalá se vea que a través del intercambio económico y de los intereses para los pueblos y no para las ideologías y las religiones, se vea más el desarrollo de la humanidad. Gracias, Jordi. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muchísimas gracias, tan bello. Y vamos a darle el paso al maravilloso Pascal con las culturales. Qué bien, ya estás aquí, Pascal, qué alegría. Pues sí, la alegría de todos esos días, Nicole, contigo. Ay, Pascal, me vas a hacer sonrojar. Sí, menos mal que estamos en la radio. Claro, y nadie nos ve. Solo yo puedo disfrutar de tu presencia. Wow, moi aussi, para darte honor a tu francés. Merci beaucoup. A voir, ¿qué tienes de culturales hoy? Pues de culturales voy a empezar con Valencia, porque Valencia el 18 actúa el violinista y director judío
Gidon Kremer. Es pues un director, violinista virtuoso del violín, originario de Lituania, y estará al frente de la Kremarata Báltica, su orquesta. Es la primera función de la nueva temporada, en el Palau de la Música de Valencia. Y es un concierto que se enmarca en un programa que se llama Cinema and Comedy. Y es el domingo 18 a las 7:30 de la tarde. Pues bien, una buena opción. Es una buena opción, yo creo. Nos quedamos en España, vamos a Extremadura, a Cáceres, porque ahí hay una exposición muy interesante organizada por el Círculo de Padres y el Foro de Familias. Es decir, que son familiares de víctimas israelíes y palestinas que presentan ahí una muestra de viñetas que trata de reflexionar sobre el conflicto, sobre la sinrazón del conflicto. En Cáceres. Es una exposición itinerante, no es la primera vez que se presenta en España y en el mundo, de hecho, en Europa también. Es decir, que son familias de víctimas, o sea, que han sufrido los atentados, el conflicto, tanto del lado israelí como del lado palestino. Muy bien, muy interesante. Y es una asociación, el Círculo de Padres, Foro de Familias, integrada por 500 familias israelíes y palestinas que mayormente han perdido a parientes, ¿no? de primer grado en el marco del conflicto. Y esa exposición, Las Viñetas del Conflicto, expone 50 viñetas realizadas especialmente para esta muestra por pues los humoristas gráficos más reconocidos del mundo que se han prestado a esta labor, a esta actividad, y que son muy interesantes. Por parte de los humoristas gráficos españoles estará El Roto, que expone sus viñetas en el país tradicionalmente. Sí. Bueno, El Roto es su seudónimo, se llama Andrés Rábago. Y nada más, hay muchísimos países que aquí no voy a enumerar, pero muchísimos países, muchísimos artistas que han colaborado de muchísimos países del mundo, y va a ser la rueda de prensa de presentación el martes 20 a las 12 horas y la inauguración misma ese mismo martes a las 20 horas en el Claustro Europa del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Y es una muestra que se podrá ver hasta final de mes, hasta final del mes de octubre. Muy bien, una opción más pues interesante. Y bueno, voy a dar una última noticia, esta vez que tiene que ver con Israel, porque ahí se ha encontrado unas huellas milenarias en un mosaico romano en la ciudad de Lod. Lod, ahí donde está el aeropuerto, cerca de Tel Aviv. Son arqueólogos israelíes que han descubierto estas huellas humanas que datan de 1700 años en un mosaico. Son huellas de un pie y de sandalias típicas de la época, de hace 1700 años, probablemente de los artistas mismos que hicieron el mosaico. Es lo interesante. Sí. Y según las noticias que tenemos, las huellas responden a las tallas de los pies número 34, 37, 42 y 44. Así será. Qué bien. Qué interesante. O sea ¿cuánto calzas tú, Pascal? Yo 42. Ajá. O sea, una de esas podría ser mía. Está bien. Bueno, entonces ahora pues estas huellas han sido recogidas y se van a ser analizadas y luego expuestas, me imagino, al lado del mosaico, ¿no? Que es un poco la... Exactamente, bueno, eso va a ser bien curioso. Pues sí. Para los que vayan a Israel, ya saben, para poder visitar algún día. Bueno, Nicole, sí. Pues estas noticias han sido las últimas para mí. Los oyentes van a volver a encontrarse con Ana la semana que viene, o sea que yo me despido de todos los oyentes. Ha sido un verano muy interesante, muy cargado de noticias y bueno, me voy y no digo adiós, digo hasta luego, claro. Claro, es excelente, Pascal. Yo estoy segura que te van a echar de menos y algo tendrás que hacer para que tu voz tan glamurosa esté en Radio Sefarat. Ha sido muy bueno compartir contigo. Bueno, tan glamurosa como la tuya no lo sé. Ay, no sé. No, gracias, pero son distintos estilos. Distintos glamuros. Afrancesado y más caribeño. Eso es. Pero calientes las dos voces. ¡Wow! Sin duda alguna. Gracias, Pascal.
Gracias, Nicole. A ti y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros a través de la web desde los estudios de Madrid, Radio Sefarad, su voz en la red. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer recuperar el contacto con la audiencia para seguir hablando de lo mismo que hace 2-3 semanas dejábamos en la palestra. Vamos a hablar del viaje del presidente español, de Rodríguez Zapatero a Israel, también del informe Goldstone, además de negacionismo, antisemitismo, en este caso en Hungría y en Tailandia, polémicas declaraciones. Todo esto en la primera parte del informativo, y como hoy volvemos a la normalidad en todos los frentes, en la segunda parte volveremos a nuestro rincón cultural y en esta ocasión será Ana quien regrese con las noticias de esta índole. Así que empezamos dándole la bienvenida. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien, yo sigo aquí. Ya, tú sigues aquí, yo vuelvo. Iba a decir, me alegro de estar aquí, pero después de las vacaciones es dura la reincorporación. Bueno, veo que todos han dejado los temitas encima de la mesa esperando a que yo volviera para seguir hablando de lo mismo. ¿Qué se sabe de los asentamientos? Bueno, vamos a hablar de asentamientos y también de la visita del presidente español que continúa allí en Tierra Santa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que las conversaciones entre Israel y los Estados Unidos sobre la construcción en los asentamientos en Cisjordania concluyeron. Netanyahu recomendó además a Rodríguez Zapatero preguntar en Washington para conocer más detalles. Según Aurora Digital, no está claro lo que el primer ministro quiso decir, pero esta es la primera vez que el jefe de gobierno afirma que la cuestión de los asentamientos, que es el principal punto de desacuerdo entre la administración de Obama e Israel, fue resuelto. Bueno, pues sí, al parecer los representantes Mike Herzog e Isaac Molcho llegaron a un acuerdo en Washington durante las conversaciones la semana pasada. Esto es lo que parecería haber querido decir el primer ministro israelí. Por su parte, el presidente Zapatero informó de su visita a la Casa Blanca días antes de llegar a Jerusalén y expresó que estaba impresionado con Obama, que nunca habrá otra oportunidad con un hombre que profese valores como el actual presidente de los Estados Unidos, que todo el mundo debe ayudarle a realizar su visión. Se ve que es lo que pensaron también quienes otorgaron al presidente norteamericano ese premio Nobel de la Paz antes de llegar a la paz, pero bueno, tal vez sea un premio Nobel premonitorio. Esto es premio Nobel anticipado, por si acaso. Bueno, seguimos. Vamos a además hablar del informe Goldstone. Aurora Digital informaba ayer de que Rusia dejó claro a Israel que se opondrá a una discusión del informe Goldstone en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en la Corte Penal Internacional de La Haya, aunque sus representantes votaron a favor de la adopción del informe. Las declaraciones fueron hechas en una reunión entre el embajador ruso en Israel, Peter Stegney, y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El viceministro de Relaciones Exteriores, Dani Ayalon, expresó su profunda decepción porque Rusia, India y China votaron a favor de la adopción de este informe. Bueno, según Rusia, habrían votado a favor porque no les quedaba otro remedio, no había otra opción. Además, culparon a los países de la Unión Europea de haber estado responsables de esa votación. La verdad es que es sorprendente. El embajador de la Unión Europea intentó facilitar la redacción de la resolución, pero falló debido a la postura de los países occidentales. Así lo explicaba Peter Stegney. Según lo importante es que el proceso de paz no se ve afectado, y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, dijo que esperaba que se examinen los mensajes transmitidos por Moscú y decidir entonces cómo actuar. Y nosotros nos vamos a quedar en Europa, pero en Hungría. Así es, Masha, un miembro del principal partido de la oposición de Hungría acusó a los judíos de tratar de apoderarse del país. Como prueba de su afirmación de que los judíos están conspirando para apoderarse de Hungría, Molnar declaró haber descubierto que el lenguaje de instrucción en las escuelas de Jerusalén es el húngaro, y cuando se le preguntó por qué, los estudiantes dijeron que estaban aprendiendo la lengua para retornar a su patria. La declaración provocó una protesta de los políticos húngaros pertenecientes al Partido Socialista, el ala juvenil de la Alianza de Demócratas Libres, un grupo de intelectuales conocido como la Red Democrática, así como la comunidad judía de Hungría.
Si no fuera porque es un miembro del principal partido de la oposición y porque desgraciadamente hay mucha gente que cree en estas cosas, esas declaraciones de que en Jerusalén se estudia el húngaro básicamente en las escuelas, así como a escondidas, pues provocaría la risa. Las declaraciones concretas de este Oskar Molnar son las siguientes, les leo textualmente: soy un nacionalista húngaro, amo a mi patria, a los húngaros, y doy primacía a los intereses de Hungría sobre los del capital global, el capital judío si se quiere, que quiere devorar el mundo entero, especialmente Hungría. El partido Molnar, Fidesz, no condenó las declaraciones, eso es importante, y según las encuestas puede que sea quienes tomen el poder cuando se celebren las próximas elecciones, que será en primavera. Víctor Orbán calificó la declaración de vergonzosa, pero se negó a denunciarlo. Destacó que él es el líder del partido, destacó que no consideraría siquiera la expulsión de Molnar del partido o de la facción parlamentaria porque la observación, dice, no viola los estatutos del partido. Al parecer, durante un tiempo se está hablando de un retorno en masa de judíos a Hungría. Esto dicen que es lo que se está mencionando en Hungría. La verdad es que es terrible tener que dar este tipo de noticias y las cosas que se preocupan. El tema es que hasta ahora se había limitado a sitios web de la derecha, pero ahora esta especie de ruido, esta difamación, pues está campando a sus anchas por Hungría. Y seguimos, hemos hablado ahora de este peligrosísimo brote antisemita que puede haber debajo de lo que sucede en Hungría. Ahora hablamos de banalización en Tailandia. Y esta noticia, Masha, tampoco parece nueva. Una valla en la que aparece el dictador nazi Adolf Hitler haciendo el saludo nazi con la consigna «Hitler aún no ha muerto», escrito en tailandés en Pattaya, al sur de Tailandia, 100 kilómetros de Bangkok, ha causado una gran polémica. La valla, usada para promocionar un nuevo museo de cera en un centro vacacional, está rodeada de fuertes críticas realizadas por los embajadores alemán e israelí en Tailandia. La compañía Louis Tussaud Waxworks, que planea abrir una tienda el próximo mes en Pattaya, ya mostró sus disculpas por este anuncio. Sí, pero pese a las disculpas, las protestas llegaron multitudinariamente, entre ellas las del embajador israelí en Tailandia, Itzhak Shoham, que dijo que la imagen y el texto no son ofensivos solamente para los supervivientes de la Shoah, sino también para todos aquellos que rechazan conductas racistas. Además, el embajador de Alemania también puso el grito en el cielo y criticó que el cartel es de mal gusto, además de solicitar su retirada. Pues, Jordi, muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta Masha. mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. ¿Cuánto tiempo sin decir esto? Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Qué bien estar aquí. Bueno, estamos las dos así reincorporándonos, tú de más tiempo que yo. Suena raro esto, pero bueno, es volver a la normalidad por todas partes. Efectivamente. ¿Qué me traes para festejar este día? Muy bien, pues vamos a empezar con primero dos noticias así de corte más literario. Primero, un conversatorio con Marco Schwarz. Eso este miércoles 21 de octubre en la Casa de América, organizado tanto por la Casa de América con la Casa Sefarad de Israel, una conversación con Marco Schwarz realizada por Esther Ben-Daan, que es escritora también, además de la directora de programación cultural de Casa Sefarad. Marco Schwarz es colombiano, pero vive en España desde los años 80. Además de escritor, también es periodista. Ahora es el director de opinión del Público. Pero en esta ocasión se va a hablar con él sobre su literatura y también nosotros lo vamos a entrevistar para el programa de Marca Páginas de esta semana. Buenísimo. Así que eso es uno. ¿Qué más? El segundo es una presentación de un libro, Una mujer como tú. Un libro de Neus Arqués. Sí, exactamente. Porque te voy a decir por qué exactamente. Porque es la historia de una mujer judía contemporánea en España. Perfecto. O sea, como muchas. Este libro se va a presentar en Hotel Kafka el 22, este jueves a las 7:30 de la tarde. Y de hecho a Neus Arqués nosotros ya nos adelantamos mucho porque yo la entrevisté hace ya muchos meses cuando salió este libro para el Marca Páginas y ahora se va a presentar pues en Madrid porque ella es de Barcelona. Somos como el premio Nobel, nos adelantamos a los acontecimientos. Exacto. ¿Y qué más tenemos? Y por último,
Bueno, quizá se podría empezar como un rincón de noticias un poco, pues, entre absurdas, extrañas, como la tuya de Hungría. De que se estudia húngaro en los colegios en Jerusalén para recuperar Hungría. Exactamente. Pues en el Vaticano se acaba de anunciar, tienen tienen también una especie de productora de cine, y acaban de publicar un documental sobre Pío XII. Se llama Pío XII y el Holocausto. Historia secreta del gran rescate. Pues yo leí esta frase y dije, bueno, voy a seguir leyendo. Y ahora te cito: con motivo del aniversario de la muerte del Pío XII, se ha publicado el primer documental sobre el Papa y su papel decisivo a favor de centenares de miles de judíos durante la persecución nazi. Ah, yo creía que era el gran rescate de algunos de los criminales nazis que pudieron escapar. Pues sí, yo realmente me quedé con esta noticia así como, mira. Así que bueno, ¿Cuántos voy a centenares de miles de judíos? Sí. Ajá. No sé, totalmente novedad para mí esta noticia, no sé para ti. Tú que tratas estos temas más de... Yo tenía otras informaciones, pero bueno, sabes que el debate sobre la figura de Pío XII trae muchísima cola. Sí, incluso que está provocando también problemas diplomáticos entre Israel y el Vaticano. Efectivamente, me acuerdo con Yad Vashem y todas las... Oye, pues a lo mejor por fin son las pruebas definitivas de que estamos equivocados todos. Pues pensando... habrá que ver, yo voy a buscar, creo que se puede ver ese documental incluso en internet, así que lo voy a buscar. Será interesante, Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una condena ejemplar. Les vamos a hablar desde España contra los crímenes de odio. Además, seguiremos dándole vueltas al informe Goldstone y hablaremos de espionaje, que acusan a un hombre de haber espiado para Israel, pero cuando luego uno lee la noticia no entiende muy bien qué pinta Israel ahí dentro. Además, les hablaremos de unos neonazis en Italia que están intentando promover todo el odio contra los judíos de la manera más amplia posible. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi, como de costumbre. ¿Cómo estás, Jordi? Hola, Masha, muy bien, aquí estamos. Bueno, Goldstone, empezamos por Goldstone. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió ayer con el gabinete de seguridad de su gobierno para estudiar la creación de una comisión independiente que investigue las acusaciones del informe Goldstone contra el ejército israelí por posibles crímenes de guerra durante la ofensiva en Gaza. Tras ser respaldado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el documento pasará a ser debatido en la Asamblea General de las Naciones Unidas y podría acabar llevando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Ya la semana pasada Netanyahu decidió emprender acciones internas, además de una campaña diplomática y mediática para explicar el derecho a la autodefensa de Israel. Masha. Una campaña que tampoco ha servido para mucho, lo comentábamos ayer en el repaso a los medios, y parece que lo que se proponía de crear una comisión por parte israelí pues va a surtir efectos. Según Israel Radio, el fiscal general israelí, Menahem Mazuz, tiene la intención de defender la puesta en marcha de este comité, aunque otros miembros del gabinete, como el ministro de Defensa Ehud Barak, estaba previsto que se opusiera a ello. Nosotros al cierre de esta edición no sabemos cuáles serán los resultados de esas reuniones. Lo cierto es que el texto de Goldstone pues denuncia a los israelíes y está la situación bastante crítica a nivel internacional. Y seguimos ahora hablándoles de espionaje. Esta noticia la hemos recogido la agencia EFE. Stuart David Nosset, antiguo científico de la NASA y del Departamento de Defensa estadounidense de 52 años, fue detenido en el estado de Maryland por intento de espionaje a favor de Israel con fines lucrativos. Así lo anunció la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, que asegura que Nosset deberá comparecer el martes ante un tribunal federal para ser instruido de los cargos y, si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Una conducta
conducta grave que debería servir como advertencia a quien considere comprometer con fines de lucro los secretos de la nación, según ha dicho David Chris, vicefiscal general para la Seguridad Nacional. Bueno, la cosa es la siguiente. Este Notzet llevaba 17 años trabajando con información secreta desde el 89 hasta el 2006. Contaba con la autorización de seguridad de alto nivel y acceso frecuente a información, documentos además vinculados a la defensa nacional. ¿Qué ocurre? Que el 2 de septiembre este ex científico fue contactado telefónicamente por un individuo que dijo ser agente de inteligencia de Israel, pero en realidad era un empleado del FBI. Al parecer, según le hemos podido leer, este agente del FBI tendió una trampa a Notzet, en la cual entró. Se solicitó que se le pagara por sus servicios en cantidades inferiores a $10,000 para que no tuvieran que reportarlo a las autoridades tributarias. Dijo que lo primero que quería era saber cuánto le iban a pagar, porque no estarán esperando, dijo, a este supuesto israelí que haga esto de manera gratuita. En fin, lo que nos ha llamado la atención es que en todos los medios hablaban de detenido un científico norteamericano, un ex investigador, por espionaje a favor de Israel. Lo que pasa es que realmente, si uno lee la noticia, se da cuenta que es una trampa que se le tendió del FBI, porque por lo menos tal y como nosotros hemos podido leer, a lo mejor luego resulta que es otro tipo de información. En fin, al cierre de esta edición no teníamos realmente notificación de que hubiera ninguna relación. Y seguimos, les hablamos ahora desde España, una sentencia que desde luego respalda a mucha gente que lleva luchando muchos años por esto. Y una noticia que hemos venido siguiendo más y que ya tenemos un veredicto. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, aseguró ayer que después de conocer la sentencia que condena al asesino del joven Carlos Palomino a 26 años de cárcel con el agravante de odio ideológico, ahora toca hacer frente a otra vergüenza, que es a su juicio todas las páginas web que existen en Internet con contenido neonazi y racista. Ibarra calificó de hito en la historia judicial madrileña que por primera vez una sentencia, en este caso la condenatoria a Josué Estebanez, recoja la agravante de odio ideológico. Ibarra explicó que este agravante en la sentencia de Estebanez le obligará a cumplir la pena íntegra y le implicará no poder aprovecharse de los beneficios penitenciarios, además de tener que pagar una responsabilidad civil de 150.000 euros a los padres de Carlos Palomino. Además, Esteban Ibarra decía que se sentía muy satisfecho por ello y sobre todo porque por fin la justicia española atiende y reconoce delitos de odio como desde hace años está ocurriendo en otros países como Alemania, Estados Unidos o Inglaterra. Y según Esteban Ibarra, esto hará que en España se pueda avanzar en la lucha firme contra los grupos violentos. Ha sido un logro por lo poco común que es en la jurisprudencia española y por ser la primera vez en la historia judicial madrileña. La sentencia, según el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, es ejemplar, además por su carácter pedagógico, dado que explica y acredita la ideología de Josué no como simplemente ultraderechista, sino como neonazi. Además, destacó como el joven durante el juicio mostró un descaro espantoso y en ningún momento arrepentimiento. Y seguimos hablando de neonazis, en este caso desde Italia, bien organizados. La agencia italiana ANSA publicó que el grupo antisemita italiano Holy War anunció haber puesto a disposición en Internet la película nazi Sus el judío para promover el odio contra los judíos y contra Israel. El portavoz de dicha organización, que dijo ser un católico integrista, afirmó que hay que aniquilar a los judíos, que son el mal absoluto, y que los jóvenes deben entender quiénes son los judíos. La película hace entender que quieren controlar el mundo, manipular nuestras conciencias, llegar al poder. Sus el judío, dirigido por Beit Harlan por encargo de Adolf Hitler y aparecido en Alemania en 1940, fue una de las películas preferidas de Heinrich Himmler, el jefe de las SS nazis. Y está inspirada en la historia de Joseph Sus Oppenheimer, real, que fue un financiero judío que gozó del beneplácito del conde en Alemania y que despertó muchísimas iras y odios a su alrededor cuando el príncipe, no el conde, el príncipe murió. Se inventó contra él toda una serie de condenas y de acusaciones por las cuales terminó siendo condenado y asesinado. La película reutiliza la imagen, evidentemente no habla de antisemitismo ni de falsedades en las acusaciones, sino que lo plantea
plantea como algo cierto, en esta ocasión pasa en un apacible pueblecito alemán en el que el judío Sus procura dominar a los ciudadanos alemanes con todo tipo de engaños. Muy interesante la historia de esa película y cómo marcó definitivamente la vida del actor que interpretó a Sus, que se vio obligado a aceptar ese trabajo y del que jamás se repuso. Incluso se habla de si su muerte pudo ser de alguna manera incluso un suicidio por una serie de remordimientos. En fin, de hecho, hace poco se está hablando mucho de esta película. Pronto veremos si no me equivoco, va a haber alguna película respecto a esto, intentando demostrar la verdadera historia. Pero ya hablaremos de esto en otras ocasiones. Aquí la denuncia es lo que hacen estos grupos neonazis italianos. Muchísimas gracias, Jordi. Hasta mañana. Yo me voy ahora a seguir hablando de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Masha? Muy bien, esperando ansiosa e impaciente tus noticias culturales. Aquí están. A ver. La primera, un gran congreso nos espera la próxima semana, a partir del 26 al 30 de octubre, organizado por Casa Sefarad Israel en el Instituto Cervantes de Madrid. Sefardíes de Oriente, la diáspora sefardí en los Balcanes y el Mediterráneo Oriental. Realmente un programa muy amplio con muchos invitados muy importantes. Bueno, no voy a empezar aquí a decir todos los nombres, pero porque seguramente hablaremos más de eso en los programas de Casa Sefarad Israel, pero algunos temas como Sefarad en la literatura, se va a hablar del judeo español, España y el mundo sefardí, y bueno, muchos otros temas con, bueno, como decía, importantes invitados de todo el mundo que van a venir a hablar. Y bueno, seguramente también estaremos en alguna que otra de estas en alguna nos colaremos. En alguna nos colaremos. ¿Qué más tenemos? Así que, bueno, y sigo con otras cosas. Reyes Mate fue, se declaró ayer que va a recibir el Premio Nacional de Ensayo por su obra La herencia del olvido. Bueno, los oyentes de Radio Sefarad ya conocen al filósofo Reyes Mate, director del Instituto de Filosofía del CSIC, que específicamente aquí se habló mucho de del grupo de investigación de filosofía después de la Shoah. Y por esta obra de La herencia del olvido recibirá ahora el Premio Nacional. Pues enhorabuena, siempre es un placer poder dar premios a gente que a uno le cae bien. Efectivamente. Y que respeta. Bien dicho. ¿Qué más? Y por último, pequeño escándalo que está ahora creando Saramago. ¿Otro más? Sí. ¿Qué ha hecho ahora este señor? Ya llevaba un rato sin escándalos. Sí. Bueno, Saramago, Premio Nobel de Literatura del 98, muy conocido, está publicando ahora un libro titulado Caín, que narra en tono muy irónico la historia de Caín, que mató a su hermano Abel, la historia de Génesis, que todos se recuerdan seguramente. Y bueno, y está empezando a decir cosas como sin la Biblia la humanidad hubiera sido mejor, porque la Biblia está llena de crueldades, de lo peor de la naturaleza. No como humana. La humanidad, que es una cosa tan bonita, que nunca hace daño a nadie, que es todo tan bueno. Exactamente, el ser humano que se sabe que lo único que hace es amar al prójimo. Él, que durante años ha defendido el estalinismo, incluso si no me equivoco, pues sabe lo que es el amor. Efectivamente, en fin, o sea así que bueno, ya fue atacado tanto por la comunidad judía de Lisboa como por los católicos, obviamente. Bueno, todos están encima de Saramago. O sea, la culpa de todos los males va a ser de eso, de no matarás, exactamente. No robarás, ahí empezó todo el mal. Todo va a llevarse mal, en fin. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Casi estoy por dar las gracias a Saramago por deleitarnos con estos pensamientos. Y señoras, señores, muchas gracias a ustedes. Volvemos mañana aquí con más información.